quiero que vayamos al Salmo. Si tienes YouVersion 3 evento, ahí tiene desde hace varios días el mensaje de lo que estaré predicando. Hemos estado trabajando mucho estos días, pero quiero que juntos leamos ese Salmo. 112. Dice ahí la palabra del Señor: alabado sea. Dice que felices son los que temen al Señor y se deleitan, Dice, sus hijos tendrán en todas partes. Dice, toda una generación de justos será, y ellos mismos serán. Amén. Diga amén. Dice, y sus buenas durarán para. Dice, la luz brilla en la oscuridad, para los justos son. ¿Qué más? Y les va bien a los que prestan con generosidad y manejan sus equitativamente. Dice, a esas personas no las el mal. Dice, a los se les recordará por mucho. Ellos no tienen de malas noticias. Dice ahí, confían en el Señor, los cuidará. Tienen confianza y viven sin, y pueden enfrentar triunfante a sus. Comparten con y dan con a los. Son sus buenas acciones serán recordadas para. Qué bueno. Dice, ellos tendrán y recibirán. Los perversos los verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de. Eso es lo envidioso. Dice, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas. Amén. Vamos a hablar de herencia o legado. Dígale al que tiene a su lado, herencia o legado. Y hay una historia, a mí me encantan los Juegos Olímpicos, aunque sí tengo que reconocer de que ya hace mucho tiempo que no veo los Juegos Olímpicos. Pero yo recuerdo algo que marcó mi corazón en la época de los 90, 92. Creo que fue 92 cuando fueron los Juegos Olímpicos en España. En Barcelona, España. Santo es el Señor. Y siempre, últimamente lo más que he podido ver de los Juegos Olímpicos es las carreras de relevo. ¿Cuántos saben lo que es una carrera de relevo? Y uno de los mejores equipos, el mejor equipo considerado todavía es Jamaica. Pero Estados Unidos va detrás de ellos. Dice que en el 2021 todavía se mantiene el récord de Usain Bolt. Dice que batió todos los récords. Y lo que me gusta a mí de la gente que practica relevo es que es un tipo de carrera que no pueden practicar en solitario. Dile al que tiene a tu lado, no podemos practicarla en solitario. Lo que me gusta de ese tipo de carrera es que deben de correr una distancia en equipo. Dígale, corramos en equipo. Y entre ellos dice que es tan importante cómo corren físicamente y cómo se preparan físicamente. Igual de importante no solo es cómo corren, sino igual de importante hay 3 formas que yo he aprendido, y no voy a enseñar eso porque quiero enseñar la palabra, pero hay 3 formas en las cuales ellos entregan lo que tienen que entregarle para que puedan seguir corriendo. Por lo tanto, no solo el testigo es importante también a la vez que ellos corren. O sea, dice que lo más importante en un relevo no es solo la capacidad que tiene de correr cada uno de esos 100 metros, sino también la habilidad que tienen de entregar el testigo. Porque si yo corro y bato el récord, pero a la hora de entregar el testigo se cae, estará trayendo un retraso porque tengo que agacharme y comenzar otra vez a correr. Por lo tanto, tan importante es como corro esos 100 metros, como yo entrego el testigo. Dígale al que tiene a su lado, cuán importante es cómo corremos la carrera, pero también cuán importante es cómo yo entrego el testigo. Porque si el testigo lo entrego malamente, se estropea todo. Dígale, se estropea todo. Por lo tanto, la forma técnica de entregar el testigo es importante. Dígale.
La forma técnica de entregar el testigo es importante. ¿Cuántos vieron alguna vez un relevo? Y un testigo es como un legado, donde uno cuando recibe un legado asume la responsabilidad de aquello que yo recibo, tengo la responsabilidad de llevarlo a otro nivel. Diga conmigo al otro nivel. La definición de legado, el legado es lo que yo dejo. Dígale al que tiene a su lado lo que dejo. Aquello que cada uno de nosotros dejamos a nuestro paso. Algo que nos han transmitido, aquello que nos han precedido. Y bíblicamente dice que tú y yo tenemos la responsabilidad de dejar un legado en la transmisión de valores, principios y fe de una generación a otra. Por ejemplo, mis hijos tienen la gran fortuna, al menos para mí, no sé para ellos, espero que también sea, de ser cuarta generación en el Evangelio. Porque ha habido un buen trabajo de generación en generación hasta la cuarta generación y esperemos que así sea sucesivamente. Escuche bien, lo más importante que tú y yo le podemos dejar a un hijo o a una hija es un legado espiritual que bendice su presente, pero también está bendiciendo su descendencia. Abraham dice que dejó su legado de fe y valentía, el cual todavía tú y yo somos bendecidos de generación en generación. David también dejó un legado a su hijo Salomón, en el cual él debería de reconocer y servir a Dios con un corazón perfecto, transmitiéndole así un legado de fe y fidelidad. Otra cosa es ya lo que aconteció luego. Pero también Jesús nos dejó un legado espiritual de amor, humildad y servicio a través del ejemplo del mismo Jesús. Bíblicamente, cuando hablamos de legado, estamos hablando de que asumimos la responsabilidad de transmitir aquello que estamos construyendo, aquello que tú y yo construimos, aquello que tú y yo dejaremos a nuestro paso, es el legado que estaremos transmitiéndole a la generación venidera. Hay muchos que se movieron de país porque quieren cambiar la generación, quieren hacer un antes y un después, está bien. Pero bíblicamente tú y yo tenemos la responsabilidad de dejar un legado en sabiduría para nuestros hijos, en riqueza espiritual, en influencia piadosa para beneficiar a las generaciones venideras. El legado va más allá de una propiedad. Un legado espiritual tiene que ver con lo emocional y con lo cultural, que perdura en el tiempo. Dígale al que tiene a su lado, un legado tiene que ver con aquello que perdura en el tiempo. Un legado no se alcanza sin primeramente practicar la obediencia a Dios. El legado se construye practicando obediencia a Dios. Es la única manera que podemos construir un legado. Y muchos asuntos de nuestros hijos y de la siguiente generación tienen que ver con lo que yo he decidido dejar a mi paso. Yo tengo la oportunidad todavía hoy de seguir construyendo sobresalientemente para que a mi paso lo que yo le pueda dejar a la siguiente generación sea un buen legado espiritual. Ahora, el tema es, tú y yo tenemos que ser bien claros y bien definidos en esto. ¿Estamos dispuestos a dejar o simplemente estamos dispuestos a recibir? Porque legado es dejar. Y sin embargo, herencia tiene que ver con lo que yo recibo. En el original herencia es cleronomía, dice lo que recibo. Y hemos aprendido de que la herencia no se pide, la herencia se. Y mira, en la Biblia hay 2350 veces, déjame hacer este paréntesis, donde habla acerca del dinero y de las posesiones. Más de 2350 veces. Los temas principales, juntamente con el amor, el cielo y el infierno, es lo que atesora en nuestras manos nuestro tema de dinero, nuestro tema tabú. La mitad de las parábolas de Jesús se refieren a cómo manejamos nuestros recursos. ¿Por qué? Porque no se trata de lo material, sino se trata de dónde tengo yo mi corazón. Y cómo vivo yo mi fe. Está bien cuántos recursos recibimos. Disfrutar eso es buenísimo. Pero la Escritura nos enseña acerca de la importancia de el legado que yo dejo a mi paso. No solo nos podemos centrar en que nuestros hijos estudien, que es bueno, y debemos de orar por ello y ayunar por ello.
No solo me debo de centrar en mis buenos ingresos, que son buenos y necesarios. Me debo de centrar igualitariamente a lo que yo dejo a mi paso. El carácter piadoso, la generosidad y contentamiento en la vida de mis hijos, de cómo ellos logran ver a Dios. Y hay infinidades de textos. Está Primera de Timoteo 6, está Proverbio 13:22, está Proverbio 22:7, Hebreo 13:5, Primera de Timoteo 5:8, Mateo capítulo 6 del 20 al 21, el Salmo 112 del 1 al 3. El tema, escuche bien por favor, donde tenemos nuestro corazón dictamina bajo lo que yo estoy viviendo, siendo un consumidor o siendo alguien que estoy dispuesto a dejar un legado. O vivo la herencia o estoy dispuesto a dejar un legado a mi paso. Donde está tu corazón dictamina si tú dejarás una herencia o tú dejarás un legado. Libremente podemos decidir. Libremente podemos decidir. Mi esposa y yo somos fruto de legados espirituales transgeneracionales. Todavía tenemos con la persona que empezó nuestra historia. Primera generación, tercera generación, cuarta generación. Yo sé de lo que hablo. Nos podían dejar una gran mansión. Pero tú tienes que entender que una herencia tiene un principio y tiene un final. Un legado no tiene principio y no tiene final. Un legado lo único que requiere es la responsabilidad y el compromiso delante de Dios de llevarlo a otro nivel. Dígale al que tiene a tu lado a otro nivel. Por eso es importante dónde está tu corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Para qué llegaste a España? ¿Solamente para un buen trabajo? ¿Solamente para una estabilidad? ¿Solamente para poder tener una propiedad? ¿O llegaste a España para sumergirte en el movimiento de avivamiento que viene para nuestra nación y jamás ha sido escuchado en Europa? Porque ese debe de ser nuestro legado. Ese debe de ser nuestra capacidad de creerle a Dios. Y todas las cosas se irán poniendo en orden. Escuche bien, tu trabajo tiene fecha de caducidad. El día menos esperado te van a despedir. Tu herencia tiene fecha de caducidad. ¿Cuántas historias vemos en nuestro contexto? Hijos que reciben una gran herencia de un papá, de una mamá. Y cómo a lo largo del año, ven cómo sus vidas fracasaron familiarmente, fracasaron emocionalmente. Hay un estudio donde dicen que aquellos que le tocan estos días la lotería, dice que está la gravedad del asunto, que en menos de 5 años terminan peor de lo que estaban en el lugar cuando reciben ese premio. Es que a veces creemos que por recibir algo grande, nuestros asuntos internos van a estar solucionados. Y el asunto mayor que usted y yo podemos dejar es que podamos construir un legado a nuestro paso. Nadie dijo amén, solo mi esposa. Que tú y yo podamos dejar un legado a la siguiente generación. Y no por haber recibido una herencia mala, dejaré un mal legado. Tienes que entender esto. No por haber recibido una herencia mala, carnal, espiritual, negativa, usted va a dejar un legado malo. Porque en el nombre de Jesús yo creo de que los mejores días están por llegar. Pero tiene que ver con una decisión de nuestro corazón. Herencia o legado. ¿Recibo o estoy dispuesto a dar? ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? El lugar donde hemos nacido no tiene poder para determinar al lugar donde llegaremos en Cristo. Y tenemos una herencia de nuestro Padre en la fe como era Abraham. Pero también tenemos una responsabilidad del legado que tú y yo dejamos. Y hay una gran diferencia, dile al que tiene a tu lado, entre herencia o legado. La herencia es recibir, legado es dar. Dígale, herencia es recibir, legado es dar. Pero cuando uno recibe, está bien. ¿A cuánto le gusta recibir? Amén. Pero tengo la responsabilidad también de dar. Y también tengo, cuando quiero dejar un legado, tengo la responsabilidad de pagar un precio. Esa palabra no la podemos anular. Pagar un precio para dejar un legado a nuestro paso. Me encanta en el 79, un tal Tomasito que marcó una época en cuanto a la iluminación. Y gracias a ese legado que hemos recibido, podemos disfrutar de la luz. Alguien que marcó un antes y marcó un después. Y yo quiero centrarme en 4 aspectos del costo que tiene dejar un buen legado. Dígale al que tiene a tu lado el costo de dejar un buen legado.
A todo esto, si te viene una herencia, amén. Estamos también para recibir. Pero que esa herencia forme parte del legado que tú y yo vamos a dejar. El primer punto de lo que voy a compartir es fe verdadera. ¿Y dónde veo yo que la fe es verdadera? Dígale al que tiene a tu lado. ¿Cómo veo yo que la fe es verdadera? En tus acciones. Dígalo, hermano. Bendito sea el Señor. Con palabras no dejamos un legado, pero con acciones son las que dictaminan qué es un legado o qué estamos dejando. Sabiduría, riqueza e influencia piadosa para beneficiar a las generaciones futuras. Y yo quiero que me acompañe en Génesis capítulo 22. Dice ahí la palabra, tiempo después Dios probó la fe de... Y Abraham lo llamó Dios. Y él respondió, dice, sí, respondió él. Aquí, toma a quién, tu único hijo, sí, coma, a Isaac, a quien tanto amo, y vete a la tierra de... Allí lo sacrificará como quemada sobre uno de los montes, uno que yo te... A la mañana siguiente Abraham... Bendito sea el Señor por lo que se levanta temprano. Ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, dice ahí Abraham, y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Dice allí y volveremos. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo, Abraham, padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. ¿Pero qué dice ahí? Una historia como la de Abraham, sin duda, no deja indiferente a nadie. A todos nos capta la atención. Había un alto precio. Su fe tenía que ser probada por acciones. Pues yo vengo a decirte hoy, si queremos dejar un legado, nuestra fe va a ser probada, no por palabras, sino con acciones. Qué curioso. Cómo Abraham le dice a su siervo, esperen aquí, volveremos. Tiene que ver mucho el corazón de Abraham con el corazón de Dios. Él sabía que aunque fuera probado, no era un punto y final. Él no se despide para siempre. Él hay como, quédense aquí y ahora volvemos. También hay una enseñanza en todo esto, porque él quiere frenar a todo el conjunto que iba con él, para que nadie se pudiera interponer hasta el punto del acto que inmediatamente se iba a aproximar. No quería que nadie pudiera frenarlo. Y en el fondo pienso, personalmente, que él sabía, sinceramente un pensamiento personal, yo creo que Abraham sabía de que Dios no iba a permitir que Isaac muriera de esa manera. Pero es muy fácil pensar ahora. Pero Abraham llevaba todos los recursos para levantar ese sacrificio como Dios le estaba pidiendo. ¿Dios estaba probando la fe de Abraham o no estaba probando la fe de Abraham? 25 años de espera de Abraham eran reales. Abraham había pasado 25 años de tormenta, esperando que viniera ese milagro. También supongo en los calzados de Abraham que él ya pensaría de todo lo peor, ya lo he pasado. A partir de ahora todo lo que viene es bueno. Y sin embargo está en uno de los escenarios peores de su vida. El tipo era probado al punto de que si amaba a Dios por encima de su hijo o no amaba a Dios por encima de su hijo. Yo ahí veo un acto importante de alabanza, gloria y honra. Y es aplicable para que tú y yo dejemos un legado. Tiene que haber en nuestras vidas alabanza, gloria y honra. Dios lo estaba llevando a vivir algo nuevo. Y si yo preguntara, ¿cuántos quieren vivir algo nuevo en el Señor? Todo, amén, gloria a Dios. Pero el día 1, el día 2, el día 3, muchos me van a llamar. Pastor, estoy pasando, tu fe va a ser probada.
No con palabras, con acciones. Porque Dios nos quiere llevar a algo nuevo, a algo superior. La bendición de Dios descansa sobre un corazón o corazones que le responde al llamado. La bendición de Dios descansa sobre los que caminan en fe y le siguen hasta el último momento. No podremos recibir un legado si primeramente no nos accionamos en construir uno. Voy a repetir eso. Yo no puedo recibir un legado si primeramente no me acciono a construir uno. En la medida y en el camino que yo voy construyendo el legado que voy a dejar a la siguiente generación, también yo estaré recibiendo el legado que otros que me precedieron construyeron, o también que Dios me quiere dar para esa temporada. A veces nosotros tenemos que aprender que soltar y rendir lo que más amamos es una forma, una expresión de alabanza, de gloria y de honra a Dios. Porque Dios va a probar nuestra fe para saber si tu fe es verdadera y real. Muchas situaciones que atravesamos tienen que ver con que nuestro corazón revele dónde realmente está puesta nuestra fe. En nuestras manos, en nuestra naturaleza, en nuestros recursos, o está puesta en Dios. Y Abraham decidió vivir como el padre de la fe y dejarnos también una gran herencia. Pero también vemos cómo había un compromiso con la siguiente generación, tú y yo que venimos después, con no solamente ser el padre de la fe, sino también de dejar una gran enseñanza donde pone a su hijo en el centro y no por encima de lo que Dios estaba pidiéndole. Él tenía todo el derecho de poder haber dicho, te puedo dar todo menos esto. ¿Y cuántas veces tú y yo le decimos a Dios, te puedo dar todo menos esto? Esto es intocable. Él estaba en todo el derecho de poder haber decidido de entregar aquello que esperó más de 25 años. Ahora, Isaac podría haber decidido también no acompañar a su papá. Podría haber renunciado a acompañar a su padre. Por lo tanto, la historia de Abraham no sería real o no pudiéramos verla hoy si no hubiera un Isaac. Los dos han construido una gran historia. Y el tema es, si estás dispuesto a entregar, debes de estar dispuesto a obedecer. Y si no estás dispuesto a entregar y a obedecer, es imposible dejar un legado. La entrega y el obedecer su palabra forma parte de que tú y yo podamos construir un gran legado. ¿Y cómo me acciono? ¿Cuándo decido accionarme? El Evangelio de Juan dice, ¿qué dice? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir ese templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo ese templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Nuestra fe tiene que ir acompañada de una acción que va a demostrar las buenas y perfectas obras. Nuestras acciones definen nuestra fe. Y el lugar donde andamos y transitamos también es el lugar donde juntamente construimos nuestro legado. El Evangelio de Lucas capítulo 6 dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Buena pregunta deberíamos hacernos. ¿Quieres saber el tamaño de tu fe? ¿Cuántos quieren saber el tamaño de su fe? Dime a quién, o dígase a usted mismo a quién está obedeciendo. Porque tu capacidad de obedecer define tus acciones a dónde están tu capacidad de creerle a Dios. Por lo tanto, Abraham estuvo dispuesto a dar aquello que esperó por más de 25 años. Y sin Isaac no pudiéramos encontrar esta historia. El segundo punto es, fe es probada por recibir y dar. Y el salmista dice, los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos. Dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los
¿en qué categoría nos metemos? ¿En los que reciben o en los que dan? Génesis capítulo 22, volviendo a la historia que estamos aprendiendo en esta mañana. A partir del 8 dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Dice, luego adoptó a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre, dijo el ángel. No le haga ningún daño, porque ahora sé de que verdad, díganlo fuerte, teme a, no me has, ni siquiera tú, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y ¿qué vio? Que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó él y lo como quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Wow. No alcanzamos primeramente lo que no hemos creído. Repito, no alcanzamos primeramente lo que anteriormente no hemos creído. Recibimos la provisión del milagro cuando primeramente hemos decidido creer. Muchos esperan el milagro y luego la acción, pero es totalmente contradictorio. Primero la acción y en el camino va a venir el milagro. Y el ejemplo de Abraham, él caminó, él construyó, él puso la leña, hasta su hijo estaba listo para ser entregado. Lo más precioso y esperado por más de 25 años. Cuando tus ojos ven el peor escenario, mi Dios trae la mejor plataforma. La herencia se vive para recibir y el legado se vive para dar. ¿En cuál de los dos nos vamos a definir tú y yo? ¿En herencia, todo centrado en que tú disfrutes? ¿O en legado, dispuesto a renunciar para poder dar y afectar a la siguiente generación? No puedo recibir algo que primeramente no hemos sido capaz de dar. No puedo recibir algo que primeramente no he sido capaz de sembrar. Si usted está pidiendo que Jehová Jireh mejore sus recursos, primeramente usted tiene que aprender a sembrar, a dar de lo que tiene. Las promesas de Dios no es suficiente con recibirla. Hay que creerla y debemos de estar sujetos a ella en el momento que juntamente la estamos disfrutando. Pero pastor, ¿qué me está diciendo? Que cuando oramos por un trabajo, usted debe de ser responsable de que cuando Dios te lo dé, de disfrutarlo, pero estar sujeto a Él, que fue el que trajo la provisión de tu trabajo. Amén. Fe es probada en Dios. Creyendo en una promesa, para poder recibir la promesa, primero tengo que creerla y acabándome de sujetar a ella. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren promesa? Nadie nos obliga a recibir bendición y a creer en las promesas. Pero si usted cree en la promesa y cree en la bendición, tiene que asumir la responsabilidad de vivir sujeto a la promesa y a la bendición. Génesis capítulo 22, versículo 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo, un poco más adelante, allí adoraremos y las promesas son una gran responsabilidad, ya que en su estación o en su debido momento seremos probados. ¿Vivo yo obligado a recibir promesa o bendición? No. Pero cuando yo pido promesa, cuando yo pido el cumplimiento, cuando yo pido las bendiciones del cielo, yo le estoy diciendo a Dios, aquí estoy para que sea probada con mis acciones. Y Abraham lo que estaba experimentando en ese capítulo no solo era el milagro de haber recibido aquello que por 25 años había esperado, sino estaba recibiendo la prueba de aquello que Dios había bendecido su vida.
La fe de Abraham fue probada por su disponibilidad. Él estaba dispuesto a rendir todo lo que había recibido como promesa. La pregunta sería, ¿tú y yo estaremos dispuestos en rendir aquello que hemos recibido por medio de una promesa de bendición ante los pies del Señor? ¿O vamos a negociar con aquello que Dios nos entregó? Porque yo no veo la historia de Abraham negociando con su hijo. Él podía haber dicho, Señor, 25 años esperando y ahora me va a decir que lo entregue lo más preciado y lo más valioso. Yo veo a Abraham con la actitud de, si tú me lo diste y ahora tú me lo pides, aquí está, Señor. Tú sabrás. Eso dice mucho de cómo conocía Abraham el corazón de Dios. El tercer punto, fe trae bendiciones. Y uno de los peligros que afrontamos al recibir bendición es que las bendiciones se pueden convertir en ídolos. La fe trae bendición, pero las bendiciones se pueden convertir en ídolos. Si no tenemos clara nuestra identidad acerca de las bendiciones, se pueden volver o generar problemas. Recibir bendición, ¿a cuántos les gusta? A mí me encanta recibir bendiciones, pero debemos de entender la responsabilidad para entender e identificar que aquel que me ha bendecido también es el proveedor de esas bendiciones. ¿A qué tengo que adorar yo? ¿A las bendiciones o al que proveyó las bendiciones? Muchas veces yo veo lo contrario, que terminamos postrándonos y se convierten en ídolos aquellas bendiciones que el Padre nos regaló o nos otorgó. Hebreos capítulo 11 dice la palabra, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moriría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido. Abraham recibió la vuelta a su hijo de entre los muertos. ¡Wow! Abraham conocía el corazón de Dios. Y yo quiero animarte a que tú no solo vivas con la herencia de una eternidad en Cristo, sino comience a vivir con la responsabilidad de dejar un legado a la siguiente generación. ¿Y qué es un ídolo? Y tenemos que formatear nuestra mente, porque ídolo no es solamente aquello que tú y yo nos postramos de rodillas. Eso es una parte. Pero hay muchos ídolos en nuestra vida que no necesariamente terminamos físicamente postrados, pero sí interiormente doblegándonos a cada uno de ellos. ¿Qué es un ídolo? Aquello que amamos, valoramos más que a Dios y ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Aquello conforme a lo que tú y yo estamos alabando y adorando y poniendo en el primer lugar, está siendo un ídolo. ¿Y qué puede ser un ídolo? Aquello que tú te estás postrando, aquello que tú amas. Aquello que tú amas más que a Dios es un ídolo. Ese es tu ídolo. Y todo lo que ocupa un lugar que a él no le a esa bendición no le pertenece, se convierte en un ídolo cuando ese lugar le corresponde a Dios. Un ídolo es aquello que tú y yo atesoramos en el corazón y no logramos entregar. Podemos terminar convirtiendo cualquier cosa en un ídolo, aquello que yo ensalto por encima de cualquier otra cosa. Me hace mucha gracia cuando hay un hermano que le dice, oye, ¿dónde te congregas? Me congrego no voy a decir ninguna denominación. Y te dice la iglesia, el nombre, la denominación, el expediente que está cogido en Ferede. ¿En qué iglesia me congrego? Me congrego aquí. Porque hasta nuestra iglesia se puede convertir en un ídolo. Tu ministerio se puede convertir en un ídolo. Tu servicio se puede convertir en un ídolo. Tu hijo se puede convertir en un ídolo. Tu trabajo se puede convertir en un ídolo. Tu economía se puede convertir en un ídolo. Tus relaciones se pueden convertir en un ídolo. Todo lo que toma el lugar que le pertenece a Dios nos mete en problemas y se convierte en un ídolo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo escribe, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a Primera de Juan capítulo 5 versículo 21. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar él. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Y Éxodo capítulo 20 versículo 3, ¿qué dice la palabra? Tú tienes la capacidad de decidir vivir recibiendo o la capacidad de vivir dando. Herencia o legado. Herencia la recibo, legado lo proyecto en la siguiente generación. Cuarto punto, dígale al que tiene a tu lado, pasar el examen.
Y es bueno pasar el examen. ¿Cómo se siente uno cuando aprueba el examen? Aquellos que no tienen carnet, vayan por el carnet de coche. Aquellos que no tienen carnet de moto grande, vayamos por los carnets. Y aquellos que el año que viene quieren el carnet del barco, vayamos por el carnet del barco. ¿Cuántos se van a apuntar? Amén, vamos por ello. Pasar el examen trae promoción. Dígale al que tiene a tu lado, pasar el examen trae promoción. No debemos de negar la promoción. Dígale, no debemos de negar la promoción. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Abraham avanzó a una nueva estación. Mis exámenes más difíciles nos llevan a otro nivel. Y Génesis capítulo 22 dice a partir del 15, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que multiplicaré tu descendencia hasta que sean como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar de Chipiona. También derrota. Tus descendientes conquistarán las ciudades de Sud y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso, ¿por qué? Lo que trae bendición no es autopromocionarnos, que es diferente a la promoción, sino una vida de obediencia. Nunca crecerá si no aprendemos a dar. Terminaremos recibiendo, pero yo quiero animarte a que tenemos que aprender a dar para poder construir un buen legado. Y no solo estoy hablando de cash, eso es secundario. Yo le llamo a eso herencia, porque tiene un principio y tiene un final. Hoy puedo tener mucho, mañana puedo tener poco, pero cuando yo construyo algo, yo no le pienso dejar a mi hijo, si el Señor me lo permite, amén, pero no me voy a preocupar en dejarle mucho cero en la cuenta. Me voy a preocupar de dejarle un buen legado de principio, de fe, de reverencia, de alabanza, de gloria, de honra, porque eso no tiene principio y no tiene final. Eso va de generación en generación. Y el examen que Dios nos hace y el que nos hace cada día es por medio de vivir una vida de obediencia. ¿Y cómo puedo atrapar las promesas? ¿Cuántos tienen promesas sin cumplir? La llave que hable las promesas es una vida de obediencia. Y cuando Abraham fue obediente, viene la promesa donde Dios le dice, multiplicaré tu descendencia. Para construir un legado yo tengo que vivir un estilo de vida de obediencia. Cuando yo estoy dispuesto a entregar, está dictaminando mi carácter, mi recurso. Y al otro lado, cuando yo estoy dispuesto a entregar y a dar, al otro lado viene la promoción del cielo. No la autopromoción, la promoción de parte de Dios. Dios nos va a promocionar. No podemos recibir la promesa de nuestro Padre en la fe sin vida o un estilo de una vida de obediencia. ¿Cuántos quieren que la vida le vaya bien? La llave es vivir una vida de obediencia. Yo tengo la responsabilidad para construir un legado de vivir una vida de obediencia. Y va a haber momentos más bonitos y momentos más difíciles. Pregúntenle al padre de la fe, Abraham. Porque todo el mundo dice, el padre de la fe, y multiplicaré y tu generación. Pero nadie los ve decir, wow, antes de eso, él tuvo que poner a Dios en el centro al punto de estar dispuesto a entregar lo que esperó por 25 años. Yo no sé si tú y yo estamos dispuestos a entregar lo más preciado, lo más valioso. No sé qué es lo que tú y yo más valoramos, pero no sé si estamos dispuestos a hacerlo o no estamos dispuestos. La herencia que recibiste puede ser que no fue tu responsabilidad, pero sí como la decidiste usar. Cuando uno recibe una herencia, sea mucho, sea poco, no es mi responsabilidad. Demasiado la bendición de recibir, pero sí mi responsabilidad es cómo yo lo gestiono o lo utilizo. Ahora, el legado no es un tema de presente, sino un tema de generación en generación. Y el salmista en el capítulo 145, versículo 4 dice que cada generación cuente a sus hijos, ¿de qué? De tus poderosos actos, que proclame tu poder.
Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos la palabra y que ellos puedan de generación en generación alcanzar y poder proclamar del poder que tú y yo hemos recibido. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, la herencia no tiene que ver con tu responsabilidad porque es algo que yo recibo y me viene. Herencia espiritual, herencia carnal. Pero el legado es lo que yo estoy dispuesto a dejar a la siguiente generación. Segunda de Timoteo, que me centraré en esto la semana que viene, dice, me acuerdo de tu fe sincera. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llena tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Eran palabras de Pablo a Timoteo. Por lo tanto, yo quiero pedirte que en esta mañana tú puedas meditar y entender la importancia no solo de recibir, sino la importancia de dar. Y cuando yo y usted entendemos la importancia de dar, estamos entendiendo la importancia de dejar un legado a la siguiente generación. Y si estás aquí por primera vez o estás en el online y no tienes a Jesús en tu corazón, lo primero que hay que hacer es, Señor, te pido perdón por mis pecados, pidiéndote que tú entres a mi corazón como el Rey de mi vida, el Salvador de mi vida, aceptándote como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que si uno lo hiciera, habría fiesta en el cielo.